Vale, ya sé que he hecho el animal, sé que queda muy obsceno, es un fallo obsceno, pero te aseguro que veo en las pistas algunos errores que se parecen un poco, no mucho, pero un poco a esto que acabamos de hacer. En este vídeo voy a enseñarte, de la mano de David Fernández, que es el que me estaba tirando las bolas, 5 errores que cometemos con la bajada de pared, con la salida de pared, y que te van a ayudar en tus próximos partidos a ganar más puntos. Quédate hasta el final, porque el último, a mí, es el que me parece más importante. David, muchas gracias por ayudarme con el tutorial. Nada, hombre. Primera parte, seguida este tío aquí. Perdón, que te he cortado. Vamos a ver si aprender un poquito la bajada de pared, los errores típicos que hay que hacer, ¿no? Hemos no empezado, hay que hacer. Claro, hemos empezado por los errores. En lugar de por lo bueno, vamos a ir directamente a los errores, porque creo que todos cometemos errores, ¿vale? Así que los hemos ordenado. No es que uno sea más importante que el otro, pero el último me parece súper interesante porque realmente marca la diferencia cuando jugamos a nivel ya avanzado o profesional. En este caso, por eso tenemos a David. Vamos con el primero de los errores, que es el siguiente. Fíjate lo que me acaba de pasar, ¿vale? Me he dejado la bola atrás. Error número 1, dejarse la pelota detrás. La diferencia entre un rebote de pared y una salida de pared es la capacidad de atacar que tenemos. Es decir, nosotros si tenemos capacidad ofensiva, intentaremos jugar o fuerte o de arriba para abajo. Para que eso suceda, en este caso el globo que me has tirado, David, era medio bueno, pero he sido yo quien no me he colocado bien. En ocasiones es que mis rivales hacen un buen globo, que pega la reja de 4 metros, lo que sea, pero la bola me queda detrás. En este caso, si vas a hacer la salida de pared y la bola se te queda, tú ves que ya no te va viniendo y se te queda aquí atrás, ¿qué elegirías? Bueno, lo primero, idealmente, es un poco para atrás para que la bola no la tenga atrás y poder cogerla desde que esté más delante mío. Y si no, punto número 1, muévete. Punto número 1, muévete. Y si no, ya a lo mejor, si no me da para hacer una buena bajada, levantar un globo. Vale, perfecto. Pero ahí te toca recalcular, ¿vale? Porque tú vas con la idea. O sea, ¿cuál es generalmente el problema? Que tú vas con la idea de esta, la exploto. Sí. Y ya te queda aquí y la explotas. Y la explotas y te explotas contra la red. Entonces, lo que ha dicho David es súper importante. Si puedes, mejor, métete a la pared y sal con la pelota. ¿Vale? Eso te va a ayudar mucho. Es importante también que no todas las salidas de pared dan el mismo rebote. O sea, aunque el globo sea igual, un globo te puede ir más muerto, o si bota aquí va a dar si va liftado puede dar más rebote, o sea, no todos los globos van a ser iguales, con lo cual tienes que moverte bien hasta el final porque puede cambiar mucho la manera en que la bola rebota. Importante, moverse hasta el final. Me ha gustado ese consejo. Vamos a por el siguiente error. Bueno, este error sé que lo he exagerado, pero es que creo que se ha visto claramente. Venid para acá que os lo voy a enseñar. Es un error muy común, como te digo, no siempre es tan exagerado, pero alguna cosa he visto. Como corremos hacia el cristal, vamos con las punteras y bueno, totalmente orientados hacia el cristal, hacia la pared de fondo, y cuando llegamos aquí y hacemos la pausa, nos quedamos en esta posición. ¿Qué es lo que sucede? Que me voy a tener que hacer un contorsionismo típico, más propio de la niña del exorcista que de un jugador de pádel. ¿Qué es lo que recomendamos en estos casos? Pues que una vez que vamos acercándonos realicemos un ajuste, o incluso a veces, si no hay que hacer mucho desplazamiento, este ajuste lo podemos hacer con un desplazamiento lateral. Pero sí o sí tenemos que estar mirando, al menos lateralmente, para poder hacer la salida de pared. ¿Estás conmigo? 100% de acuerdo. Mira, otra cosa es que quieras hacer una contra. El único caso en el que puedes hacer lo que ha hecho Manu es cuando quieres hacer una contra. Pero si quieres hacer bajada de pared tienes que estar mirando o de lado o para adelante mínimo. Perfecto. Pues nada, deberías mandarle este vídeo a ese amigo tuyo que hace la salida de pared así. La excavadora. La excavadora. Conocemos muchos. Que se flagela. Vamos a por el otro. No, de nuevo exagerado, ¿vale? La he dejado caer, pero bueno, ese es justamente el error que quería que comentáramos. Fijaos, la vida útil de la pelota viene, bota en el suelo, funciona el globo, ¿vale? Pero si entendemos que podemos hacer una salida de pared, viene de aquí y alcanza a la máxima altura, donde toque, ¿vale? Ese globo fue bueno además para bajarla bien, ¿eh? Sí, pero me he suicidado. Bueno, hay jugadores que no se mueven y lo hacen así. En el caso, David, tú dime la que te gusta, y cuando no te guste me dices ya no, ¿vale? La bola viene aquí. ¿Te gusta? Sí, ya no, ahí más o menos, hasta ahí justo. Ya, cuando coge la parábola, ahí justo, aquí ya no tanto. Vale, y ya aquí nada, no te cuento. Esta está ya desechada. Vale. Bien, ¿qué es lo que deberíamos estar buscando siempre? El pico, como si esto fuese un vértice, una pirámide, pues el pico, más o menos. Vale. Salvando la distancia puede ser un poco más aquí, pero el pico. Solamente hay alguna excepción, que algunos ya, si eres profe o si juegas, ya me estás diciendo Manu, eso no es así. Sí, es verdad, hay alguna excepción, porque si el jugador se te queda atrás
Si uno de los jugadores de rivales o los dos se te quedan atrás y lo que buscas es que se aplaste, a lo mejor no la tomas tan arriba, ¿vale? Porque la dejas caer un poquito, juegas tranquilo, la juegas profunda y recuperas la red, eso puede pasar. Pero si se te han venido un poco o te están viniendo a presionar o se han venido hacia adelante, sí o sí, cuanto más ángulo tienes, cuanto más alta la coges, pues lógicamente vas a poder atacar mejor. Lo que sí que te aseguro es que si la bola ya te ha quedado baja, no vas a poder atacar, salvo que juegues con una bola, ¿vale?, de contragolpe, como puede ser una chiquita, que va lenta, en ese caso sí. Pero además le das pistas al rival, porque yo creo que si el rival tiene cierto nivel y ya ve que no lo has cogido de arriba y que la dejas caer, ya va a intuir que la bola no va a venir con una velocidad muy alta, que no la vas a atacar mucho, entonces ya pues puede subir o puede tener un poco más de facilidad en responderte. Así que nada, busca ese sombrerito, ese piquito que ha dicho David cada vez que veas una parábola y Una pirámide. si empiezas a ganar partido que le haces a David, repartir los premios. Uf, la exploto, ¿eh? Bien, ¿qué error he cometido aquí? ¿O qué errores he cometido aquí? Porque he cometido varios, ¿vale? Pero principalmente ha sido la velocidad. Tener la intención, la podía haber mandado a la red, como la he mandado para no matar a David, que me ha tirado la bola, pero decirte que seguro que tienes un amigo que todas las salidas de pared van así, rectas, que se las juega todas. Alguna entra, por supuesto, pero luego falla 3, bueno, al final no tiene consistencia. En relación al tiro fuerte de salida de pared, ¿tú qué recomiendas como jugador? Depende, evidentemente, si los rivales, por ejemplo, están muy pegados o te cantan algo que te conviene, está bien, o si te queda una bola muy cómoda con alguna, está bien, pero en general no siempre está bien porque, por ejemplo, si se quedan atrás, de hecho, si te llega a entrar, incluso les das contragolpe para que te puedan hasta atacar. O sea, que depende un poco de la situación y también del control que tengas con la bola, porque a esa velocidad a muy pocos les entra la pelota. Te puede entrar una de milagro, pero si te tiran 10, no te van a entrar 10 así. Sobre todo es un tema de porcentajes, ¿vale? Y ten en cuenta que globos vas a recibir muchos por partido, entonces tienes que ser capaz de poder devolver la pelota una vez más. Así que bueno, lo que estamos diciendo no es que no salgas de pared firme, porque hay que hacerlo, pero que de 10 pelotas es raro que puedas hacer 10 bolas firmes, es raro. Lo normal será que tengas que alternar y sobre todo porque si no ellos van a empezar a buscar alternativas, se van a ir ubicando en la pista y van a recuperar tu pelota, ¿vale? Así que etiqueta a tu amigo ese, el que se la juega toda de salida de pared, todas a toda velocidad como Hulk. Y vamos al último, como te decía, para mí este es el más importante. El mío atrás, Manu, el mío atrás. El mío atrás, te he dicho. No me da. ¿Por qué te decía que el último para mí era el más importante? Porque la mejor salida de pared, con una buena ubicación de tus rivales, te la van a devolver o la van a neutralizar. Por eso ahí entraba la comunicación con el compañero. Me has puesto carita porque la he fallado. Hicimos un tutorial de esto hace poco además de la comunicación, o sea que es importante. Obviamente, si el rival la ha fallado, pero por muy buena que hubiese sido la bajada de mano, si le digo el mío atrás y la juega rápido, no tiene sentido. Es mejor que la juegue larga atrás, porque en este caso además su compañero estaba arriba para poder recuperar la red y yo estaba arriba además para que no me comprometiese y no me ha hecho caso. Las tiradas las he explotado contra no sé ni qué has hecho. Claro, yo estaba con mi diálogo interior que yo estaba pensando, esta qué bonita, claro, la exploto. Estaba pensando que el público me iba a ovacionar ganando la pelota y no, y al final la fallé. Como eso hay muchos casos, por ejemplo, incluso, aunque esto ni lo hemos comentado hoy, pero aunque te quede muy arriba, si te dice están muy pegados, igual puedes tirar un globito en vez de bajarlos. Es mejor que les escuches. Sí. Es más inteligente. Mario, por ejemplo, se enfada mucho conmigo en entrenamientos cuando hacemos esto, porque yo digo la exploto y luego la hago perfecta, pero me hacen pling, me la toca. Claro, saludito, pues Mario, saludito. Si están pegados, tienes para arriba. Entonces, bueno, importante escuchar lo que te dicen porque al final lo que busca es una jugada que os venga bien a los dos, para no comprometerle a él y para ganar el punto juntos. Y sobre todo jugar con los porcentajes. Hay que recordar que durante el partido de pádel golpeamos muchas pelotas y al final los errores vienen, salvo que te llames Chingoto, que en ese caso no vienen nunca, pero lo normal es que cometas errores. En cualquier caso, darle las gracias a Cupra por sponsorizar este área en el que hablamos de técnica y de táctica. Darle las gracias a ti, David, aquí en el Instagram de David para que lo sigáis, ahí, aunque ya lo conocéis de sobra todos. Y lo de siempre, que te suscribas al canal y que si quieres saber más sobre tutoriales, pues mira, aquí tienes un montón de tutoriales, aquí otros tantos más de técnica y te suscribes al canal si quieres y te gusta, que es gratis y está por aquí, ¿vale? Nos vemos, chao, chao.